¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Perdón por la voz, pero híjole, los cambios de temperatura me pegaron muy feo. Y bueno, ando aquí todo congestionado. Pero no quise dejar de compartirles esto porque la verdad son de esas cosas ricas que Dios te va empezando a hablar. Y el día de hoy tuve una de esas pláticas muy padres con un gran amigo que anda por acá de visita. Y no quise dejar de compartirles un poquito de esto, porque son de esas cosas que luego se quedan atoradas en nuestra mente y en nuestro corazón como un mito. Y la verdad es que la mayor parte de esas veces que nosotros no crecemos hacia la identidad de Dios es porque nos quedamos atorados en un mito. Muchas veces a mí me pasa, y yo siempre he dicho que es la peor respuesta que puedo tener cuando yo le platico a alguien algo de la Biblia y ese alguien me dice: sí, claro, tenemos mucha tarea. Quiere decir, no entendió nada porque no le dejé claros los pasos del A, B, C, de las cosas que tiene que hacer o de las que tiene que reflexionar. Y normalmente estamos acostumbrados que en la fe tenemos que llegar a algún lado, pero no nos damos cuenta que la fe es todo lo contrario. La fe nos enseña que tenemos que desaprender las cosas de la tierra para que eso nos dé espacio para aprender las cosas del reino de los cielos. O sea, la estatura en el reino de los cielos se mide no en base a lo mucho que tenemos o a lo mucho que sabemos, sino a lo mucho que aprendemos a desaprender las cosas de la tierra. Fíjese, dice el Salmo 1, el Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 3, habla de muchas cosas, pero en corona, en el versículo 3 dice: y todo lo que hagas prosperará. Entonces, la parte emocionante es esta. Todo lo que dice antes, viene primero el requisito, luego la consecuencia, y luego viene el objetivo de todo, que es todo lo que hagas prosperará. Pero luego empieza con tres cosas interesantes, bueno, con cuatro. La primera dice bienaventurados, y te está diciendo, estás a punto de entrar en un caminar emocionante. Número 2, dice, bienaventurados los que no anduvieron en consejo de malos. ¿Qué quiere decir esto? Está diciendo, muchas veces nosotros hemos aprendido que tenemos que buscar el consejo de las personas. La Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Ciertamente, o sea, sí es cierto. Pero dice, el que no anduvo en consejo de malos. Porque hoy en día están tan de moda los coaches, están tan de moda los psicólogos, están tan de moda muchas personas que se pueden convertir en nuestros consejeros. La pregunta del millón siempre es, ¿qué es lo que persiguen esas personas al momento de aconsejarnos? O cómo se benefician de habernos aconsejado. Cuando nosotros aprendemos a entender cuál es su objetivo y nos damos cuenta que esas personas realmente no están llevándonos a un lugar a donde nosotros podamos crecer, tenemos que dejarlos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se dedica a impartir doctrinas repetitivas en las demás personas y nos ponen, como dicen los gringos, en un cookie cutter, en un cortador de galletas. Todos funcionamos de la misma manera y hay 3 recetas, cuando la palabra de Dios nos enseña que verdaderamente tendríamos que entender que tenemos una receta única y exclusiva para nosotros, y que el que nos aconseja en realidad está depositando su vida en nosotros para que nosotros podamos crecer. Segundo, dice, el que no anduvo en camino de pecadores. Quiere decir, y lo hemos platicado cuando platicamos en estos videos de la ruta hacia la prosperidad, que decíamos, el pecador es el que sabe lo que es bueno y no lo hace. ¿Cómo funciona esto? Mucha gente camina allá afuera con una bandera equivocada y dice, yo no soy religioso. Híjole, perdónenme, pero es muy delicado y es muy aventurado usar esta frase, porque normalmente muchos usan esto de el no soy religioso como una bandera para hacer cualquier cosa en contra de lo que cualquier otra persona diga, y lo toman como una autorización, una autoproclamación de libertinaje, tal cual. Y no estoy hablando de libertinaje sexual, estoy hablando de libertinaje en contra de la palabra de Dios, y esa es la parte que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces tenemos que tomar en cuenta que
que cuando empezamos a hacer concesiones a nuestra propia vida, nos convertimos en pecadores. Y cuando nos juntamos con esas personas que dicen, ay, no seas religioso, o esas personas que dicen, híjole, verás que no pasa nada, estamos corriendo riesgo. No te estoy diciendo que seas religioso ni que te dejes de meter, ahora sí que influir por lo que te dicen en la iglesia, tampoco, porque también esta palabra te lo dice. Y número 3 dice, y no se sentó en silla de escarnecedores. Y yo creo que esto es la más difícil de todas, cuando dices, y no pone su vida a la evaluación o a la opinión de los demás. Y yo creo que es la más difícil, porque ese ataque viene de repente, uy, ahora ya eres un santo. ¿Y qué? ¿En tu iglesia o en tu religión te dejan hacer esto? Eso es un escarnecedor. Y muchas veces los que se comportan de tal manera ni siquiera lo están entendiendo como tal. Tenemos que tomar en cuenta, mis queridos amigos, por favor, tenemos que tomar en cuenta que el escarnecedor lo único que está haciendo es que está poniendo en tela de juicio lo que somos y lo que hacemos por su propia inseguridad y por verse amenazado en su comodidad por nosotros. Sí tiene sentido lo que le estoy diciendo, ¿no? Se ve amenazado en su comodidad, mire, traigo la lengua trabada, en su comodidad por nosotros, porque si nosotros hacemos lo bueno y nos funciona, esta persona también lo va a tener que hacer. Y ahí está el detalle, ahí está el verdadero problema de todo lo que, del por qué nos evalúa y por qué trata de burlarse de nosotros. La cámara el día de hoy no está cooperando para nada. Entonces, mis queridos amigos, tenemos que tomar en cuenta que tenemos que desaprender esas 3 cosas que son esenciales para nuestra vida. Número 1, dejar de buscar consejo de las personas equivocadas. ¿Sí? No cualquiera, porque sea una persona pública o porque le vaya en apariencia mejor que a nosotros, es un buen consejero. Número 2, tenemos que desaprender el caminar con otros que nos dicen no pasa nada y que nos están induciendo a hacer cosas que quisiéramos hacer porque se ven atractivas. Y número 3, debemos ahora sí que tenemos que desaprender el sabernos juzgados por la opinión de otros. En el momento que nosotros tengamos eso, vamos a tener espacio en nuestra mente y en nuestro corazón para que la palabra de Dios llegue. Porque no es importante que René te diga lo que es correcto, no es importante que tu pastor, que tu sacerdote, no, es importante que Dios específicamente te hable por medio de la palabra, porque eso es lo siguiente que dice este salmo, sino que en la palabra de Dios tiene su deleite y medita en ella de día y de noche. ¿Sí? Tenemos que desaprender las cosas de la tierra, para que tengamos espacio en nuestra mente y en nuestro corazón para las cosas del reino de los cielos, para las cosas que son verdaderamente espirituales. Si lo hacemos de esta manera, vamos a tener una vida increíble. Así que, queridos amigos, se los dejo de tarea y por favor no dejen de estar al pendiente. Y si esto que estás escuchando te anima a leer tu Biblia, por favor avísame y con todo gusto, si ya tienes una Biblia, yo te acompaño. Ahora sí que en tu proceso de leer la Biblia, si no la tienes, yo te regalo una Biblia. Todo lo que tienes que hacer es mandarme 110 pesos y con todo gusto yo te regalo la Biblia para que la leas. Y si no tienes los 110 pesos, alguien más ha estado depositando para que yo te pueda hacer el envío de esta Biblia sin ningún costo. Nos vemos pronto, que Dios te siga bendiciendo. Hasta luego.